Es viernes de nuestra mesa en materia de imagen política. Nuestros personajes a analizar el día de hoy son los gobernadores mejor y peor evaluados por parte de los ciudadanos, según la encuesta realizada por El Financiero en esta semana que está por terminar. Así es que me da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestros tres invitados. El día de hoy comenzamos saludando y dándole la bienvenida el día de hoy a Gonzalo Curto, director general de Influencia Consultores de Imagen, la doctora Ana Laura Montiel, directora de Comunicación e Imagen, y Rubén Ortega, especialista en comunicación, socio director de Cuadrante. Gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿les parece? Vamos a entrar en materia. La evaluación a gobernadores que Alejandro Moreno y su equipo realizó, los mejor evaluados, los que prácticamente pues tenían 8 de 10 que calificaban como positiva la imagen de su gobernador, Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, Partido Acción Nacional, 79% de aprobación, 14% de desaprobación en el número 1. ¿Qué decir de esto, Rubén? Bueno, primero que es una aprobación altísima para cualquier estándar mundial y nacional de un gobernante, es altísima. Lo mismo que el caso de Quirino Ordaz de Sinaloa, bueno, los primeros tres. Siendo una encuesta que evalúa a 32 gobernantes, era importante enfocarnos en algunos hechos que a mí me parecieron que nos dejan ver algunas cosas para rescatar. Primero, no hay que olvidar que estamos haciendo un análisis desde el centro, es decir, este análisis de esta mesa es observar a los gobernantes del país, pero desde el centro, y que quienes los evaluaron en su momento son sus propios gobernados. Dicho eso, a mí me llama mucho la atención comparando los tres primeros contra los tres últimos, y ahorita vamos a hablar de ellos, porque me parece, y yo quisiera irme hacia el común denominador en unos y otros. Entonces me voy a adelantar un poco. Primero, insisto, destaco el caso de Mauricio Vila Dosal, altísimo para cualquier estándar, y a nivel nacional justamente prácticamente desconocido. Si tú le preguntas en la calle en la Ciudad de México si ha escuchado el nombre del gobernador de Yucatán, estoy seguro, esto es una especulación mía, evidentemente, no, pero es real. La gran mayoría no te sabría decirlo. Bien. O si les dices el nombre no te sabrían identificar de qué estado o si es un político. Bien, ahí hasta me detengo para saber la opinión de los demás compañeros de la mesa. Ana Laura, por favor, algo mencionar sobre el yucateco Mauricio Vila. Bueno, a mí me parece que efectivamente un poco lo que dice Rubén es ubicando cómo se siente la gente dentro de su estado. Si nosotros lo vemos desde la Ciudad de México, pues bueno, la percepción puede ser muy diferente. Cuando ves los nombres, pues difícilmente los identificas. Es decir, yo creo que está mucho desde la visión y tanto las ventajas como las debilidades que debe tener cada gobernador en su estado. Muy diferente a lo que pasa en la Ciudad de México, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? Cuando encontramos a una jefa de gobierno pues profundamente dañada, a pesar de todos los espaldarazos que le ha dado el presidente, pues tenemos una aprobación del 27% contra un 49% de crítica. Entonces, déjame interrumpirte ahí. ¿Qué es lo que hace, entonces, planteárselo de la siguiente manera? ¿Qué es lo que hace que un gobernador esté bien evaluado y que tenga pues este cariño, ¿no? De 79%. A ver, Mauricio Vila Dosal. Ahora voy contigo, voy contigo. Yo sí quería... Porque considero, sí, justamente. A ver, muy bien. Ahí aprovechas para Quirino Ordaz. Debemos de recordar que hace unos días se calificó a Mérida como una de las ciudades más seguras del continente. O sea, no solamente es la ciudad más segura del país, sino es una de las ciudades más seguras del continente. Y en realidad yo creo que eso es lo que más impacta. La percepción de seguridad que tiene la gente de Yucatán en el estado, que es también uno de los estados con las incidencias delictivas más bajas. Y tiene una mejor calidad de vida. Tiene buena calidad de vida, tiene muchas condiciones que al momento son favorables, y la percepción pública entonces del gobernador, por lo tanto, es tan alta. Bien, y también no es privativo de un partido político, ¿no? El anterior era de Acción Nacional. Este hombre es del PRI con un 65% de aprobación, no supera los 70%. Aunque en el top 5 hay 3 gobernadores del PAN y 2 gobernadores del PRI. Correcto, por eso digo, no es privativo del
del partido, sino también de los resultados que pueda darse, ¿no? En segundo lugar, entonces vimos que es Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa con este porcentaje, y de los 3 primeros mejores evaluados está Claudia Pavlovich de Sonora con 62%. En tercer lugar, Partido Revolucionario Institucional, 62% de aprobación, 30% de desaprobación. Una mujer, Ana Laura, en los primeros 3 lugares, claro, de las 2 mujeres que hay como gobernadoras, Claudia Sheinbaum y Claudia Pavlovich. Claro, nuevamente la percepción de ella es una mujer que trabaja, que tiene carácter, que se sabe vender muy bien en medios de comunicación, en redes sociales, que siempre aparece, digamos, viéndolo nuevamente desde afuera, siempre cercana a la gente, siempre en eventos. Entonces, bueno, finalmente esa es la percepción de los que lo vemos hacia afuera. Quizá preguntando particularmente a la gente de Sonora, pues pareciera que la opinión de la gobernadora pues es muy positiva y debe reflejarse en buenas políticas públicas, en un porcentaje bajo de inseguridad, etcétera. Una serie de elementos que hacen que la gente se sienta satisfecha. Gonzalo. También considero, a mí de repente cuando vi la encuesta me llamó mucho la atención que Sinaloa y Sonora estuvieran en los 3 primeros lugares. Pero sí considero que mucho tiene que ver que las administraciones anteriores, en años anteriores, hubo una violencia muy grande, tanto en Sonora como en Sinaloa. Violencia y condiciones que han disminuido, no se han eliminado, pero han disminuido, y eso por contraste perceptual, considero, no lo sé de cierto, no tengo los datos, pero yo imagino que esa es la razón por la cual están tan bien calificados los gobernadores. Digo, qué bueno, claro, que las condiciones se estén dando y qué bueno que la población lo esté percibiendo así. Evidentemente, estas calificaciones tan favorables responden a aspectos meramente locales, e insistía hace rato, viéndolo desde el centro, traté de identificar estos comunes denominadores, y lo que observé al analizar los temas, las noticias en las que cada uno de estos están, es que sus agendas están primordialmente enfocadas en sus estados. ¿Qué quiero decir? Esto pareciera obvio, pero no. Hay un grupo de gobernadores que tienen un activismo muy fuerte a nivel nacional. Es decir, como que abandonan un poco a sus estados. Cierto. Quedan bien o medianamente bien en el plano nacional, pero a nivel local eso se resiente. Y lo pagan. Y lo pagan. Y me voy a adelantar un poco, sí, pero veamos no los últimos 3, los últimos 6. De abajo, Kiko Vega de Baja California, el Bronco de Nuevo León, Silvano Aureoles. Aquí están, mira, aquí están. Y Cuauhtémoc Blanco. Están apareciendo en la pantalla la parte de hasta abajo. Héctor Astudillo y Barbosa, los siguientes. Es decir, todos estos son actores políticos, son los peor evaluados. Todos estos sí son nombres que todos reconocemos, porque tienen un activismo, ya sea por sus trayectorias previas o porque actualmente, aún siendo gobernadores, están presentes y colaboran, participan mucho en la agenda nacional, no siempre de manera afortunada. Sí. Y me parece que eso les pasa factura en sus propios estados. Y eso es un buen punto. Por ejemplo, Silvano Aureoles quiso ser candidato de su partido a la presidencia de la República en su momento, ¿no? Y también, bueno, vamos con el propio Bronco, ¿no? El Bronco, que es candidato a la presidencia. Fíjate, 74% de desaprobación, sí, casi 8. Él sí fue candidato. Y fue candidato, ¿no? No hay que olvidar, para el público, dejó al Estado, es decir, pidió licencia, dejó unos meses al Estado, hizo campaña, no logró gran cosa y regresó como si nada. Que además prometió que no iba a dejar en la administración y lo hizo. Él lo dijo, ¿no? Así es. Así es. Y que además le hizo también un daño tremendo a la imagen del resto de los candidatos independientes de cualquier tipo, ¿no? O sea, el daño que el Bronco le hizo a ese nuevo sector de candidatos fue muy Tenemos aquí un tercer peor evaluado. Sí, Kiko Vega. Claro. ¿No? Francisco Arturo Vega, Kiko Vega, con 72% de desaprobación. En el número 32, el último lugar. El peor evaluado. Y si me permites, como yo decía, sí, enseguida de ellos está Cuauhtémoc Blanco, Héctor Astudillo y Barbosa de Puebla. Sí. Insisto, todos nombres muy reconocibles a nivel nacional, muy polémicos, y que eso ha terminado, es decir, pretenden abarcar mucho y aprietan poco en sus estados, si me permites el término, y eso, insisto, a nivel local termina teniendo un efecto que se refleja en este nivel de aceptación. ¿Algo de los reprobados? ¿Algo más, Ana Laura?
Pues un poco reiterar lo que está pasando a nivel nacional con el tema de Andrés Manuel, porque en esa misma encuesta una parte es cómo se evalúa Andrés Manuel en los diferentes estados. Y nuevamente, pues a pesar del trabajo que haga cada uno de los gobernadores, sin importar el partido del cual provenga, pues encontramos que sigue teniendo un nivel de aceptación del 69%. Algo está haciendo bien, hay que reconocer, por lo menos desde el punto de vista comunicativo, mediático, porque pues sus negativos siguen siendo únicamente un 28% en general en todos los estados, donde lo que llega a pegarle es básicamente el tema de la inseguridad como primer número y después la economía. Entonces, bueno, pues encontramos este líder carismático que diría Max Weber, pues que a pesar de lo que haga, la gente lo sigue queriendo, independientemente de la situación. ¿Ibas a comentar algo, Gonzalo? Sí, y abonando un poco a lo que comentó Ana, si nosotros vemos el top 5 de los gobernadores y vemos sus cifras y las comparamos contra la misma cifra, contra la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador en el estado, en realidad vemos que la diferencia es pequeñita. El primer gobernador de Morena en la lista es el 7º, pero los demás están en los lugares 17, 18 y 19 o el 20, algo así. En Yucatán, la diferencia que hay entre el porcentaje que tiene el gobernador, que es 79%, Andrés Manuel tiene 76%, la diferencia es apenas 3%. Sí. Pero en el resto de los estados, excepto en Querétaro, la diferencia a favor de Andrés Manuel López Obrador es muy grande. O sea, en Sonora, que es el tercer lugar, la diferencia es de 11 puntos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y esto tiene mucho que ver en el por qué la oposición en realidad no está pudiendo hacer mucho o casi nada contra la arrolladora presencia del presidente. Literal. Porque cuando uno ve estas cifras dices, oye, ¿por qué si no hay gobernadores de Morena en los primeros? Es más, prácticamente todos están abajo de la media tabla. ¿Por qué el presidente tiene tanta presencia? Y es esto, aún los gobernadores mejor evaluados no tienen números que sean destacados contra la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Yo concluiría esta parte de la encuesta y de la aprobación de gobernadores, que la lección que este ejercicio nos deja es que, así como el dicho dice, zapatero a tus zapatos, es gobernador a tu estado. En la medida que enfoques tu agenda como gobierno en ejercicio del poder, en los temas locales, en los temas que a la gente, a tus gobernados le interesan, en esa medida vas a lograr este tipo de aprobaciones. No nos queda claro que todo gobernador que se respete va a tener aspiraciones y va a querer una presencia nacional, pero tienen que lograr un balance en el que domine sin duda la agenda de sus localidades. Muy importante. Bien, por último, en esta parte de nuestra mesa, me gustaría que cuando volviéramos nos puedan dar su opinión ahora que estábamos viendo la evaluación del presidente y cómo lo percibe cada uno de los ciudadanos en cada entidad. Estos dichos y manera de referirse, manera de comunicarse del presidente, ¿qué tanto pueden afectarle o qué tanto le pueden beneficiar en un asunto tan sensible que es el de la seguridad, ¿no? El famoso fuchila, guácala, etcétera, etcétera, que es muy coloquial, ¿no? Conecta muchísimo. En redes no le va tan bien, ¿no? Pero a ras de tierra. Pero a ras de tierra, ¿qué vale, no? Donde otra vez de nueva cuenta creo que nos pone en una disyuntiva a ver, rompe ese paradigma, le pegará en su popularidad en un asunto tan sensible que es el de la seguridad. Así es que nos responden después de la pausa. Claro, por supuesto. Momento de la pausa, el corte, volvemos.
la tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el Financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche, retransmisión domingo 8:30 de la noche. Continuamos la segunda parte de nuestra mesa en materia de imagen política. Bien, bueno, pues terminaremos el tema de Andrés Manuel López Obrador, pero es momento de ir revisando el caso de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien es investigado por la Secretaría de Función Pública tras una denuncia en la que se le acusa de haber escondido propiedades millonarias en su declaración patrimonial. Seguimos platicando de estos temas con Gonzalo Curto, la doctora Ana Laura Montiel y Rubén Ortega. Entonces, nada más su opinión en relación a este tema de Andrés Manuel López Obrador, las mamacitas de los delincuentes, el fuchila, el guácala, haciendo referencia a los temas de delincuencia. A ver, Gonzalo. Ok. Ese ha sido desde siempre la forma de comunicar y de conectar con su público de Andrés Manuel López Obrador. Si nosotros lo vemos en un mitin, frente a la gente, en la calle o en la plaza pública, esa ha sido siempre su tónica, su fórmula. Y le funciona una vez sí y la otra también. Entonces, sí. O sea, y él además lo conoce perfecto, lo sabe perfecto y lo utiliza a su favor. Cuando viene la reacción en redes sociales, en otro tipo de círculos, no le afecta en su popularidad porque son círculos que no, de comunicación que no conectan con el público a ras de piso, y por eso es que, aunque se le critique mucho, en su popularidad no lo merma. Ana Laura. Claro, pues bueno, efectivamente, el hecho de que Andrés Manuel conecte con este tipo de dichos tan populares que al mexicano le encantan, ¿qué es lo que pasa? Que lo hace mucho más cercano, mucho más cálido, mucho más, no el político aspiracional, sino el político que está en tu casa y se pueda sentar a desayunar contigo. Y eso sin duda le ha funcionado, sumado a la gran necesidad y a la gran carencia que tenemos los mexicanos de un líder que nos cambie la situación, pues esto hace que se refuerce más el Andrés Manuel carismático, el Andrés Manuel casi redentor, que además es igual a mí, que come lo mismo que yo, que se para en la carretera por una nieve y que utiliza los mismos dichos que yo. Por lo tanto, pues es un individuo al cual debo querer, respetar y admirar, porque a la larga puedo obtener un beneficio. El problema va a ser cuando ese beneficio no llegue. Claro, por supuesto, sí, esa es otra cosa, ¿no, Rubén? Para cerrar este bloque. Que ahí confirma una de las razones por las cuales Andrés Manuel ha sido tan exitoso, que toda su discursiva, desde los tiempos de campaña, de los muchos años en los que hizo campaña, se ha basado en construir símbolos. Así es. Símbolos que se refieren más en ideas y en conceptos a los que la gente aspira, evidentemente conecta, y alrededor de eso puedes construir, si lo complementas con una narrativa como esta, basada en dichos, como en inglés se dice, los soundbites, es decir, estos dichos pegajosos, hacen una combinación que después vuelve innecesario tener que soportar con datos, argumentos y resultados. Mientras mantengas el símbolo, una especie de visión, una aspiración, luego la complementes con estas señales de cercanía con el pueblo, eso evidentemente le da y le ha construido un capital político. Pero además esto conecta con una tendencia de la gente. En general, necesitamos los símbolos, porque la realidad por sí misma suele ser incongruente. Los datos difícilmente son consistentes y los hechos en la realidad, en nuestra vida y obviamente en la vida política, no son tan consistentes. El símbolo te ayuda a, en alguna medida, balancear esas inconsistencias que te vas encontrando. Y de hecho eso nos conecta con el otro tema, que es de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, pero ¿por qué? Porque a mí me parece que Manuel Bartlett es el emblema de las complejidades y las contradicciones que tiene que enfrentar un régimen como el que estamos viviendo, basado en símbolos, basado en aspiraciones, y entonces resulta que un elemento que representa todas las contradicciones
que años atrás el propio Andrés Manuel acusó de corrupto, que por sí mismo tiene una serie de, no solo las más recientes, una serie de antecedentes que si no hubiera entrado en la 4T, perfectamente podría estar en el bando de los más odiados. De acuerdo, entonces, sí. Ha tenido que entrar y luego entonces con los símbolos hemos tenido que de alguna manera reparar esas desventajas que él tiene, y ahí tienes las maromas discursivas para poder defenderlo. Y en el clímax de la imagen de esto es que en un solo evento se anuncia que una subordinada va a investigar al otro subordinado para ver si hizo algo mal. Pero en el mismo evento, el jefe de ambos subordinados dice, yo confío en él, seguramente hace todo en orden. Bueno, entonces, ¿qué caso tiene la investigación? Que no sé si les recordaba el momento en el que Peña le decía, no te preocupes, Rosario. Absolutamente. ¿No es algo muy similar? Pero también perdóname. No. El momento en el que, cuando se hace la investigación de la Casa Blanca y cuando se nombra a Virgilio Andrade, a hacer la investigación, y que Enrique Peña Nieto sale de, te estoy nombrando, tu principal función es investigar la Casa Blanca, pero adelanto que no se va a encontrar nada porque no hay nada ilegal. Todo en el mismo acto, o sea, el nombramiento, la instrucción y la resolución del caso. Es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Yo creo que es uno de los principales riesgos de esta 4T, y lo veo muy riesgoso porque si llegara a ser cierto, ahorita no sabemos si en realidad es cierto o falso lo de todas estas casas y los 800 millones. Si llegara a ser cierto, ¿qué se hace? Tendrían que ponerle un castigo ejemplar. Ahora, falta que en realidad ocurra. Bueno, sí, pero si no se hace, se va a estar encubriendo algo, y ahí van a entrar en una posible crisis de credibilidad la 4T, que va a estar muy severo de resolver. Y el presidente trabaja en esta lógica de medios fines, y lo dijo, a mí Bartlett me ha servido mucho, en CFE me ha dado un trabajo efectivo, y él trabaja sobre eso. Es decir, dice, mientras no se compruebe, a mí me está dando resultados, pero avienta la bolita hacia el área de la función pública, la Secretaría de Función Pública, y dice, si algo sale, pues entonces se tomarán cartas en el asunto. Aquí a nadie se va a cubrir, pero mientras, pues lo tiene trabajando y lo tiene en teoría, pues dando buenos resultados. Yo creo que el presidente no se quema, es decir, en este momento está dando buenos resultados, la investigación está en proceso, y si algo sale, pues entonces ya tomaremos cartas en el anuncio. Aquí nada de corrupción. El punto será saber cuáles van a ser los resultados de la investigación, qué tanto va a pesar qué tanto peso va a tener Bartlett para el presidente. Pero además hay un asunto interesante, ¿no? En donde ocurría esto, incluso en la misma campaña. Voy a eso, en el que si era señalado por cualquier cosa ese posible personaje que estaría cerca de él, con tal de que él lo exculpara, ya automáticamente estaba libre de culpa y de pecado, ¿no? Hoy estaría pasando algo más o menos similar, remitiéndonos a lo del bloque anterior, en donde la gente lo tiene de una manera muy importante. Pero elevado a una N-potencia. Bueno, pues ya es presidente. Porque ya estamos hablando de un presidente en funciones, estamos hablando también de funcionarios de primer nivel, sujetos a una serie de regulaciones, y que salvan este tipo de escollos con meros posicionamientos morales y símbolos discursivos. Yo insisto en esa parte. Entonces, es esto que tú estás diciendo, perfectamente lo escribe bien, pero elevado a la N-potencia, es decir, con agravantes, desde mi punto de vista. Claro, y tendremos que ver qué tanto el poder que tiene hoy en día en popularidad del presidente puede mermar en caso de que la investigación no saliera como ya sea, a todas luces pareciera que sí hay toda una fortuna que no se puede comprobar. Es decir, cómo va a actuar el presidente y qué tanto el defenderlo lo va a golpear, o definitivamente pues pondrá la cabeza de Bartlett sobre la mesa y dirá pues que se haga lo que se tenga que hacer. Está claro, él dijo, me ha sido útil, ¿no? El trabajo que ha hecho es eficiente. Exacto, es decir, yo creo que ahí no hay incertidumbre de cuál va a ser el resultado de la investigación. Porque está en las manos de la propia Secretaría de la Función Pública. Me pregunto si alguien duda del posible resultado. Podemos hacer una apuesta. Que va a ser exculpatorio. Es decir, hay que pensar en una cosa, y ahorita me sirvió mucho traer mis apuntes de las sesiones anteriores, cuando vimos lo del gabinete, de cómo estaban calificados el gabinete. Manuel Bartlett tiene una aprobación del 14%.
O sea, y tiene una desaprobación altísima. Entonces, justamente también eso puede servir en algún momento, a lo mejor lo tratarán, lo acordarán, pero creo que puede, si en algún momento la investigación sacará algún resultado negativo, pues a lo mejor es una buena ficha una buena cabeza que mostrar. Yo lo veo muy difícil porque el respaldo del presidente hacia Bartlett ha sido lo hizo público. Yo no lo veo tan difícil porque si los resultados no son buenos y la gente asocia a Bartlett con corrupción, con el PRI, esa es la entonces la gente tiene esa percepción. Puede ser muy útil para el presidente, pero él tendrá que evaluar a nivel de imagen qué le es más útil. Si dar la cabeza y decir, miren, aquí no hay corrupción, mi administración es totalmente fuera de... Yo creí en él, pero claro, no, yo creí en él. Es que, a ver, porque sería otra vez lo mismo si él lo perdona. El trabajo de la Secretaría de Función Pública es revisar de dónde viene su patrimonio. Claro. Bueno, ¿el hombre cuántos años tiene en esto? Muchísimos. Muchísimos. Ya quiero ver que busquen la factura de una de sus propiedades de hace 30 años. Pero ya se hicieron cálculos y dicen que la fortuna no corresponde con los años que él tiene de trabajo. Está bien, ¿cómo lo compruebas? El punto es cómo compruebas eso. Yo los creo documentos. que ese es el punto. Sí ahí sí yo me permito disentir de mis colegas porque se habla de posibles resultados como si efectivamente se fuera a hacer una investigación. Claro. Francamente, yo en ese sentido soy ya un pesimista empedernido. Francamente, no creo que haya una investigación seria. Se cubrirán ciertas formas, evidentemente. Sí, claro, como pasó en la Casa Blanca, es lo mismo. Absolutamente, claro. ¿No? Ana Laura, ¿tú pues, sí crees? Yo creo que hablaría muy mal. Yo creo que el presidente tiene la intención de sacar a la luz este tipo de cosas y creo que poner la cabeza de Bartlett le daría muy buenos resultados desde el punto de vista de comunicación. Bueno, perdón, Rubén. Yo estoy como entre los dos puntos. Yo creo que sí, o sea, la verdad es que tampoco le tengo mucha fe a la investigación, porque además también verdad y realidad son dos cosas diferentes. De la manera en la que presentes la investigación es la percepción. Creo que si los resultados en algún momento fueran contrarios a Manuel Bartlett, es una pieza que se puede utilizar para potenciar la imagen del presidente, por supuesto. Pero yo veo muy distante que este escenario suceda. Yo soy optimista. Porque además no olvidemos que hay otras piezas, otras fichas u otras cabezas que están en juego y ya un poquito más trabajadas, como la de Rosario Robles. Claro. Carlos Lomelí hoy hace un ratito. ¿no? Lo de Lomelí, claro, por supuesto. ¿no? O sea, donde también se le está como castigando, sí, ¿no? Es decir, es indudable que eventualmente se van a requerir este tipo de sacrificios para poder mantener la credibilidad, la popularidad y la confianza ciega que mucha gente tiene en el presidente. Eventualmente se van a requerir. Pero hay una fila larga, creo. Y tal vez que le toque puede ser que no le toque, pero... Una fila larga y todavía va comenzando este sexenio. Así es que hay mucha historia que recorrer. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Ana Laura. Gracias, Gonzalo. Se nos termina el tiempo. Feliz fin de semana. Igualmente. Y fiestas patrias. Gracias. Que viva México. Igualmente. Momento a la pausa. Tenemos más. No se despeguen.